Buenos días muchachos. Espero que me estén escuchando bien. Pues primero, disculpas para los que normalmente van a la clase teórica, a la clase presencial, perdón, pero pues temas familiares, debo quedarme hoy en la clase. Pero bueno, aprovechemos que estamos por acá por Zoom. Bueno, la idea de hoy también es una clase que yo considero corta. Vamos a hablar de otro protocolo de enrutamiento, que es OSPF. OSPF es probablemente el protocolo IGP más utilizado actualmente. Mayormente utilizado. Eso tiene una explicación. Pues lo primero fue que es un esfuerzo de la IETF por crear un estándar para un IGP. Entonces, un estándar abierto. Recuerden que hay ahí como unas cosas particulares cuando los estándares, cuando se crean los estándares, y es que básicamente cualquier fabricante puede entrar e implementarlo, ¿cierto? Porque el estándar está lo suficientemente especificado para que uno haga la implementación, ¿cierto? Los protocolos, pues, o los estándares siempre están eh, especificados de una manera que se diga qué hacer, pero no cómo. Entonces, cada proveedor decide cómo implementar lo que dice el estándar de OCPF. De hecho, ustedes pueden revisar y les va a tocar, de hecho, consultar el RFC de OCPF para responder algunas cosas. Entonces, esto es lo que dice cómo funciona OCPF. Usted, algunas de las cosas que dice acá pues, se resumieron en la clase de hoy. Sin embargo, pues ustedes van a tener que consultar otras cosas. ¿Listo? Entonces, el IGP mayormente utilizado, porque surge, es un esfuerzo de la IETF para, digamos, recomponer algunos de los problemas de RIP, pues, o sea, como que surge como una opción ante las limitaciones de RIP. Ya vimos que RIP es un protocolo que funciona bien en sistemas autónomos pequeños. Y pues en general la cantidad de rutadores por sistema autónomo crecía. RIP básicamente tiene, pues digamos que alto tráfico. Creo que acá hablar de alto tráfico en estos protocolos, como son de control, es muy poco tráfico el que se intercambia. Y también un alto costo computacional porque cada que llega un mensaje RIP se tiene pues como que procesar. Entonces algunas limitantes, pues lo primero, pues solamente funciona bien en sistemas autónomos pequeños. Eso es lo primero. Lo segundo es que, pues, que cada mensaje, y recuerde que eso es periódico, de RIP, consume muchos ciclos de CPU, porque, pues, básicamente es periódico. Eso, yo digo que, pues, esto, aunque aparece en la literatura, que consume mucho, o sea, consume muchos ciclos de CPU. Eso comparado con el tráfico de datos, o sea, con el tráfico IP que debe ser reenviado, eso no es como mayor cosa. Pero digamos que los libros justifican eso. Yo que considero que es la verdadera razón por la aparición de OCPF,
que ya se puede utilizar en sistemas autónomos más grandes, porque recuerden que RIP se utiliza en sistemas autónomos pequeños por el problema de conteo al infinito. Entonces, OSPF eh, satisface de una, satisface la demanda de las organizaciones de un protocolo para redes más grandes. Para esto surge OSPF, es un IGP, y utiliza el algoritmo estado de enlace. O sea, utiliza Dijkstra. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada router conoce la topología completa. ¿Cómo la conoce? Pues simplemente los routers empiezan a enviar información sobre sus enlaces, sobre cómo están conectados. Eso se propaga y pues a medida que va pasando, pues como o sea, eso se propaga, a medida que eso se va propagando, pues todos los routers van construyendo la topología. Ahorita vamos a ver eso cómo funciona. Esto de entrada soporta BLSM y CIDR. ¿Listo? Entonces esto es direccionamiento classless. De entrada soporta esto. Otra limitante que tenía RIP versión 1. Me falta una S, classless. Esto normalmente no se utiliza así, pero SPF es muy versátil y considera una definición flexible de costos de enlaces. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo puede ser una función, puede ser una función de, por ejemplo, la distancia, el throughput, la disponibilidad, una función de varias cosas, pero normalmente el costo se define como una función que es directamente, inversamente proporcional a la velocidad del enlace. Y tiene sentido, pues, ¿cierto? O sea, es una función que lo que hace es que a medida que la velocidad del enlace es mayor, pues el costo es menor. Algo similar a lo que teníamos, por ejemplo, en Spanning Tree. Entonces, lo que usted va a ver es que usted el costo de un enlace es igual a una velocidad de referencia sobre la velocidad del enlace. Normalmente, la velocidad de referencia es igual a 100 megabits por segundo. Entonces, vea que el costo es un valor adimensional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Un enlace, espera un momentico, mucho chiquito por acá, no me hagan hablar. Entonces, por ejemplo, un enlace de 100 megabits por segundo tiene un costo de uno. Un enlace de 10 tiene un costo de 10. Un enlace de uno tiene un costo de 100 y así. Normalmente es eso. ¿Qué pasa? Actualmente es probable que ustedes no encuentren que la velocidad o como la velocidad de referencia no sea 100 megabits por segundo, no sea 10 a la 8 bits por segundo, sino que sea más. ¿Por qué? Porque ya tenemos enlaces de 40 gigas, de 100 gigas, entonces eso daría como costos, o sea, costos menores a uno y normalmente no nos gusta jugar con eso. Este costo también es un valor entero. Ahorita vamos a ver que eso lo que hace es aproximarse. Listo. Eh, Esto tiene algo particular. Nosotros veíamos que RIP, por ejemplo, lo que hacía era que era IP, sobre IP se montaba UDP y sobre UDP se montaba RIP, o sea, un protocolo como aplicación. OSPF lo que hace es que monta directamente sobre IP, hace montado OSPF. Y lo que hace es que acá en IP hay un campo que es tipo, en el encabezado que es tipo, y acá utiliza el protocolo 89. Entonces, cuando un equipo lee el paquete IP y se da cuenta que eh, lee el protocolo tipo como 89, entonces lo que viene arriba, eso es IPF. ¿Eso para qué se utiliza en realidad? Eso se utiliza para que la capa superior, o sea, sea más fácil entregarle la información a la capa superior. Entonces, usted ahí como que, ok, se lo tengo que entregar al módulo de OSPF. Es básicamente lo que hace. Eh, para difundir las rutas, utiliza múltiplas. Difundir las rutas, utiliza múltiplas. Eso más o menos lo hemos hablado. Y es que, por ejemplo, en una situación donde varios routers estén hablando OSPF. Entonces el tráfico, por ejemplo, acá puede estar conectado a un computador. El tráfico, la IP destino es una 224. Entonces solamente los que les interese escuchar esto lo van a escuchar. No todo lo tienen que procesar. Por ejemplo, si este computador no está suscrito a ese grupo multicast, pues entonces simplemente no decodifica esa información, sino que la descarta, porque la IP destino no hace parte de ningún grupo multicast. Recuerden que estas IPs no se utilizan en host o en clientes, ¿listo? Ahí es una IP destino, o sea, usted nunca le va a poner a un computador una IP multicast, usted lo que se hace es suscribir a un grupo multicast, que es diferente. Entonces, recuerden que digamos, hay clase A, clase B y clase C, y las clase D son precisamente las que se utilizan para múltiples. Listo. Entonces ahí pues como dando algunas generalidades de OSPF. OSPF tiene algo interesante y es que lo primero, o sea, partimos pues como del estado de enlace, ¿cierto? El algoritmo estado de enlace, estado de enlace. ¿Qué tiene el algoritmo de estado de enlace? Si usted tiene una conexión de routers, sea cual sea, eso quiere decir que en el estado de enlace, dentro de cada uno de los enrutadores,
tiene que estar la topología completa. Cada enrutador la tiene que conocer. Esa es la gracia para poder utilizar el algoritmo de estado de enlace, que si no, no se puede aplicar. Se tiene que saber eso. Solo conversamos cuando veamos los algoritmos. Ahora bien, eh, ¿qué pasa si la red crece mucho? Entonces, si la red crece mucho, entonces cada vez la topología que debe almacenar o que debe tener cada router es mucho más grande. Y el intercambio de mensajes es también mucho, o sea, mucho más intenso. Entonces, en OSPF, para, digamos, manejar esto, se inventaron una cosa que se llama las áreas. Entonces, las áreas son, digamos, agrupaciones lógicas, son agrupaciones lógicas de hosts y redes. Entonces, eso se utiliza para simplificar la administración y optimizar el uso de recursos. ¿Cómo funciona eso? Un área, o sea, todos los enrutadores que tengan una interfaz a un área conocen la topología completa al interior del área. Pero los enrutadores que no tienen una interfaz conectada a esa área, pues simplemente esa topología se mantiene oculta. Entonces es un poco contradictorio en realidad porque usted ya está ocultando parte de la topología, que es lo que pasaba como en vector distancia. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, puede presentarse otra vez el cuento del infinito. Y es así, o sea, usted está ocultando, o sea, el problema es cuando usted oculta parte de la topología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Usted lo que hace es que usted tiene enrutadores con interfaces al interior de un área. Entonces, supongamos que, a ver, dibujemos esto bien. Supongamos que todas estas interfaces están al interior de un área. Y usted podría tener, por ejemplo, otros enrutadores conectados de esta manera y al interior de otra área. Entonces usted tiene la área X y una área Y. Por ejemplo, este enrutador, todas sus interfaces pertenecen al área X, pero este enrutador de la mitad tiene una función que se llama el área border router. Entonces es un enrutador que permite comunicar dos áreas. Entonces este enrutador es el único que tiene. Entonces este enrutador, si usted va y mira la tabla de topología, tiene nada más el dibujito de su área. Este enrutador tiene nada más el dibujito de su área. Y no conoce nada de lo que hay al otro lado. O sea, por lo que hay al otro lado, el enrutador está oculto. Y todo lo conoce a través del ABR. O sea, este ABR o este ABR, que es el mismo, es quien dice conocer toda la topología. Entonces usted le crea ese ABR, similar a lo que veíamos en vector distancia. Listo. Entonces ese es el concepto de las áreas. Las áreas son agrupaciones de hosts y redes cuyos enrutadores conocen completamente la topología al interior del área, pero desconoce las topologías al exterior de ella. ¿Quién conoce las topologías de varias áreas? El ABR. Entonces el ABR divide eso. O sea, el ABR conoce estos dos muñequitos y es quien se encarga de establecer conectividad entre diferentes áreas. O sea, recuerde, las áreas no es para aislar, aislar redes, no.
Las áreas son para disminuir la cantidad de información que se envía. ¿Por qué? Piense que si no existen las áreas, o si existe una sola área, usted tiene que buscar cómo, o sea, cómo llegar toda la información, ya que cada uno de los routers dibuje la topología completa. Y la topología es muy grande, pues entonces va a tener mucho tráfico y se va a demorar mucho en establecerlo. Entonces, cuando crecen mucho las topologías, se organizan en áreas. Listo. ¿Qué características tienen las áreas? En OSPF siempre debe existir el área cero. Siempre. ¿Qué es el área cero? El área cero es esa área núcleo o backbone, que conecta las demás áreas. Entonces, siempre hay un área cero, siempre hay un área cero, y esa área lo que hace es que conecta a otras áreas. Todas las áreas se conectan a través del área cero. Y esos enlaces ya sabemos que se efectúan a través de ABRs. Eso es la idea de OSPF. Entonces nosotros vamos a configurar siempre en OSPF, siempre, 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 si no nos dicen absolutamente nada, siempre configuramos el área cero. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo, que algo de lo que hablábamos en la clase pasada, que de pronto no quedó como muy claro y es ¿qué se basa en los protocolos de enrutamiento? La gracia de los protocolos de enrutamiento es poder intercambiar información automáticamente entre los routers. Entonces, que si yo conozco esta red A y yo conozco esta red B, de alguna manera en esta tabla de enrutamiento de este equipo, yo pueda tener la red B y una acción para llegar a esa red B. Y de alguna manera en este equipo yo pueda también tener la red A y una acción para llegar a la red A. Esa es la gracia de los protocolos de enrutamiento. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se logra? Pues A empieza a enviar información de sus redes diciendo como que, hey, este routador, yo conozco la red A y eso llega hasta B. Y B, pues en este caso no va a ser algo como en vector distancia, donde simplemente lo agregaba a su vector distancia o calculaba su vector distancia, sino que acá lo que va a hacer es que, ok, no, listo, yo ya sé que A está conectado a un router, que está conectado a otro router, que está conectado a mí. Él lo dibuja así, dibuja la topología completa, tiene estos costos y calcula dista. Esa es la gracia de los protocolos de enrutamiento, pero ¿cómo se logra eso en realidad? Porque al principio no hay ninguna conectividad entre este router y entre este router, no hay absolutamente ninguna conectividad. Entonces, ¿qué se aprovecha? Se aprovecha de la conexión local entre los routers para intercambiar información. Entonces, esta interfaz tiene una IP de la red X y esta interfaz a su vez tiene una IP de la red X. Son IPs de la misma red, por lo tanto, la conectividad está garantizada, ¿sí o no? Entonces se pueden intercambiar información, se puede intercambiar este paquete OSPF que veíamos arriba, que montaba directamente sobre IP, porque hay conectividad en IP. ¿Listo? ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama una adyacencia. Normalmente hablamos de adyacencia en OSPF, en RIP no hablamos de adyacencia, hablamos de vecinos. ¿Y eso cómo se logra? Intercambiando unos paquetes inicialmente que se llaman los paquetes hello, los paquetes hola. Esos paquetes lo que hacen es que se empieza a enviar
un formato de paquetes de OCPF donde se intercambia alguna información básica. Si esa información es correcta o es adecuada, porque eso tiene algunos parámetros, por ejemplo, que el intervalo de envío sea el mismo entre los dos, que estén en la misma área, si las dos intervalos están en la misma área, entonces eso se mantiene. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a la era GNS3 y vamos a aprovechar para que ustedes también vean algo que puedan hacer en sus prácticas de laboratorio, que no funcionó muy bien la vez pasada en mi computador. Entonces, lo que tenemos son dos routers, es más, sí, hagamos dos routers. Y tenemos dos computadores. Ok. Vamos a conectar esos enrutadores. Vamos a conectarlo por una interfaz, incluso una interfaz serial, para que vean cómo se calcula el costo. Y la idea es utilizar OSPF para conectar esto. Es un ejemplo muy sencillo. Esto podría salir con rutas estáticas, claro, pero lo que quiero es que veamos eso. Entonces, ok, los encendemos. Acá, evidentemente, son dos redes. Entonces, lo único que voy a hacer es que en la serial voy a poner una red y en la fácil tener otra. Ah, es que esto no tengo preferencia. Bueno, solamente listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos acá. Yo no sé qué puedo. Ah, no puedo. Bueno, entonces simplemente interface sería el 0, 0, peares 10, 10, 10, 1, 2, 55, 55, 55, 2, eh, 252, 252. No shutdown. ¿Y por qué? ¿Por qué una máscara 30? Porque nada más va a tener dos IPs ahí. Es una práctica común. FA 00, IP adres 192, 178, 0, 254. 55, 55, 55, 0. Listo. Y no shutdown. Y vamos a R2. Eh, interface sería 00. IP adres 10, 10, 10, 2. 252. La encendemos. Base Internet 00, IPA es 172.16.0.254.50. No shutdown. Configuramos los computadores. 192.168.0.1. No, máscara como la máscara normal. Máscara 24, 191, 168, 68.0.254. Miremos a ver si hacemos ping. Listo, parece que está bien. Era más TPC2, 122, 16.01, máscara 24, 172, 16.02.54. Ah, 1732, muy bien.
Listo, parece que lo hice bien. Si vamos a los enrutadores, lo de siempre, Global Route. Entonces vea que solamente conoce las directamente conectadas, no conoce el otro lado y obviamente el computador, cuando intentamos hacer algún ping al 172.16.0.1, ¿quién me responde? Me responde el gateway con que es un reach out. Listo. Entonces, Wireshark tiene algo interesante y es que usted puede hacer capturas. Perdón, GNS3 puede hacer capturas con Wireshark. ¿Qué pasa? Ahí que vamos a ver, simplemente vamos a ver puro protocolos, pues en este caso, por ejemplo, de la interfaz serial o CDP, que es un protocolo de Cisco. Pero mire que si yo hago, por ejemplo, un ping entre ambos routers, se lo va a hacer ping a la 10.10.10.2. Vea que evidentemente aparece ahí el ping, ahí apareció el ping. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar ese PF y vamos a ver eso cómo, o sea, cómo más o menos se interpreta esa adyacencia. Entonces, vamos a configurar ese PF, eso lo vamos a hacer más adelante en el laboratorio. Es algo pues que por ahora ustedes van a ver eso y van a aceptar que eso se configura así y punto. Pero eso lo vamos a ver con más calma en el laboratorio. Entonces, para OSPF, entonces, eso es un modo de configuración nuevo que se llama modo router. Entonces, un router OSPF y eso tiene un process ID. Eso vamos a ver que es algo local. Entonces, pongámosle el process ID 99. ¿Qué pasa en OSPF? Yo en OSPF quiero, o sea, yo cuando estoy configurando un protocolo de enrutamiento, yo lo que quiero es decirle al router, hey, enseña esta red. Entonces yo en R1, yo quiero enseñar la red de la izquierda. Yo en R1 quiero enseñar esta red para que R2 aprenda esa red. Y en R2 quiero enseñar esa red para que R1 la aprenda. ¿Y a través de cuál red? A través de esta red. Entonces yo en SPF lo que hago, pues en un protocolo de enrutamiento, lo que hago es incluir las redes que conozco, como al revés de lo que hacíamos en enrutamiento estático. En enrutamiento estático yo incluía las redes que no conocía, o sea, enseñaba las redes que no conocía. Pero acá lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar interfaces para que puedan ser enseñadas. Entonces, lo que decíamos, entonces usted simplemente dice, yo en R1 yo quiero enseñar la red 192.168.0.0 y después se lo vamos a explicar con más calma. Esto sería como una máscara de red inversa por ahora. Eso no es una máscara de red inversa, pero por ahora coincide. Vea que es como al revés. O sea, usted pone en cero lo que era en uno en la máscara de red. Y le digo que es del área cero. ¿Listo? Y también quiero incluir la red 10.10.10.0. Esa es la máscara de red al revés, porque es 252, entonces tomo 255 menos 252, lo mismo arriba, y que es del área C. Listo. Entonces eso solo hago con un rato. Ahí estoy incluyendo, estoy configurando ese PL. Eso calma, que eso después lo vemos con más calma en el laboratorio. Entonces ahora vamos a R2 y hacemos lo mismo. Entonces yo qué quiero hacer, router, OSPF, pongámosle el mismo, después vamos a ver que eso no necesariamente es el mismo. Y le digo network, la 172.16.00, máscara 24 del área cero. Entonces vea que una vez yo configuro ese PF, vea que el 10.10.10.1 está enviando un paquete que se llama un hello, que dice, hey, ve, yo soy este router, este es como estas son como mis características, listo. Eso es como que empieza como ahí a enviar cosas. Entonces filtremos solamente por ese PF. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nada más lo está enviando el 10.10.10.1? Porque en R2 no hemos incluido la red
10, 10, 10, 1. Entonces incluyámoslo. O sea, es decir, la red que conecta ambos routers no se incluye en OSPF. Entonces no se está procesando OSPF a través de la interfaz. Eso lo cuadramos bien, pero quiero que hagamos el proceso de adyacencia. Vea que están viendo eso. 10, 10, 10, 0, área 0. Entonces vea que ahí se establece, vea que una vez ahí se establece, envía el primero, ya se envía una base de datos y se comienzan a enviar información de el estado de enlace. Donde vea, pues usted ya con más calma lo vemos en el laboratorio, donde se empiezan a anunciar las rutas. Vea que acá ya está anunciando que conoce esta red, un link state. ¿Y cuál es la métrica de esa red? También. Entonces, cuando vamos a esto, ya veamos la tabla de enrutamiento R2, show IP route. Vea que efectivamente ya dice, ok, ya conozco por OSPF la 192.168.00, máscara 24. Esto primero es una cosa que se llama instancia administrativa, que después la vamos a ver, la vamos a empezar a ver en el laboratorio, y esta es la métrica. Entonces la métrica fue 74. Ok, entonces eso plantea una duda. Eso quiere decir que en R2, o sea, si estás en R2, para llegar a esta red, la métrica es 74. R2 para llegar a PS1, a la red de PS1, tiene una métrica de 74. ¿De dónde sale esa métrica de 74? En USPF, la métrica se calcula sumando los costos de los enlaces que atraviesa ese camino. Entonces, ¿qué enlaces atraviesa? Atraviesa este y atraviesa este. Entonces, ustedes me dicen, ok, entonces miremos cuánto cuestan esos enlaces. Entonces, usted para ver cuánto cuesta el enlace, usted tiene que ver la velocidad de esa interfaz. Entonces, miremos cuánto es la velocidad de la interfaz serial 00. La velocidad de la interfaz serial 00 es 1544 kilobits por segundo. ¿Listo? Entonces, recuerden cómo se calculaba. Se calculaba una velocidad que era 100 megabits por segundo. ¿Que son 100 megabits por segundo? Son estos kilobits por segundo, ¿cierto? Se multiplica por 1000. Dividido 1544. Eso me da 64. Entonces, según los cálculos, esto me dio 64. Esto es lo que cuesta por SPF. Ahora miremos esta. ¿Cuánto es la velocidad de esta interfaz para calcular en OSPF? Que acá lo podemos ver, pues sería como, o sea, sería en R1 mirar la interfaz base de internet, ¿cierto? Pero miremoslo acá que es lo mismo. 0, 0. Vea que esa interfaz en realidad son 10.000 kilobits por segundo. O sea, esa interfaz no es fácil internet, esa es internet. O sea, no es de 100 sino de 10. Entonces tengan cuidado con lo que hace a veces en GNS3. Entonces, si usted tiene 100 sobre 10 le da el costo de 10. Entonces, usted tiene 64 más 10. Sí, tiene sentido que le dé la métrica 74. Entonces, de ahí sale esa métrica. ¿Listo? Entonces, IOCPF lo que hace es que tiene un proceso de adyacencia donde se te encarga unos hello y se intercambian unos mensajes que se llama unos LSAs o link state
Advertisements. Link state advertisements. Listo. Entonces se intercambia esa información y eso lo que hace es ya llena las tablas de enrutamiento. Eso tiene unos pasos, es bueno que lo revisen. Por ejemplo, pues eso lo vamos a ver más como en el laboratorio, pero esa es la idea detrás de OSPF. Y miren que tiene algo muy particular y es que a quién se envía, a una, mire que no se lo envían directamente, se lo envían a una multicast. ¿Listo? Entonces así se mantiene y vea que ya lo que se hacen es simplemente un mantenimiento de la conexión, ¿cierto? Mantenimiento de la conexión, donde se envían un mensaje tipo hello, listo, hola, listo. Eh, Hay algunas cosas que vamos a ver en clase y es particularmente, pues estas adyacencias, normalmente en los enlaces punto a punto, se me perdió esto, los enlaces punto a punto no tienen ningún problema, o sea, se establecen las adyacencias y ya, o sea, un enrutador sabe que tiene un vecino. Pero, por ejemplo, si usted tiene un enlace multipunto, por ejemplo, una red de Ethernet, donde se forma esto, digamos que según el funcionamiento de SPF, se tiene que formar una adyacencia entre este y este, entre este y este, y 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 entre este y este. O sea, si hay n nodos en una red multiacceso, o sea, en esto, tiene que haber n por n menos uno sobre 2 adyacentes. Entonces las adyacencias crecen, porque ya hemos visto cómo es el valor de conexiones cuando, el valor de cuántas conexiones hay cuando particularmente se tiene, eh, cuando se tiene una conexión en malla completamente. Disculpen un momento, muchachos, disculpen. Un momento, no, 2 minutos, no me demoro. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Las adyacencias se forman en malla. Entonces, para solventar esto, lo que se hace es que las adyacencias no se forman en malla en este tipo de conexiones, sino que se crean dos figuras. Una cosa que se llama el designated router, que es el DR, y el backup del DR, que es el BDR. Entonces, lo que hacen se escoge, que es otra cosa que ustedes van a tener que consultar, se escoge un DR y un BDR y las conexiones se hacen contra esos DRs y esos BDRs. Listo, eso es lo que tiene, pues, básicamente OSPF.
Eh, entonces, hemos visto algunos conceptos en general de BCPF. Hemos visto qué son las áreas, que lo que hacen es que disminuyen la cantidad de información de enrutamiento. Hemos visto lo que son las adyacencias. Hemos visto algunos mensajes, particularmente los link state advertisements. Y hemos visto algunos roles de los enrutadores, por ejemplo, los ABRs, los Area Border Routers. Entonces, todo esto, a mí me parece que igual OSPF ofrece como una complejidad interesante respecto a un montón de cosas que usted puede hacer. Sin embargo, yo no espero que ustedes como que agarren todo inmediatamente. Yo lo único que quería, pues quiero con esto es mostrarles de alguna manera eh, cómo esto, o sea, cómo esto, o sea, cómo esto se confluye, pues de alguna manera. Las áreas, algo que me faltó decirles, las áreas son números de 32 bits. Listo. Ahí se puede representar incluso como una IP, no importa si repite una IP o una área. O sea, es decir, las áreas no se repiten entre sí, pero si usted tiene una IP que es 0001 y tiene un área 1, no pasa nada. ¿Listo? O sea, no hay problema pues en cuanto a la IP. Listo. Entonces, ¿cómo se, digamos, cómo se conecta todo esto? Entonces, recordemos que en OSPF siempre está el área cero, ¿cierto? El área cero, el área backbone que interconecta todo. En el área cero hay unos equipos que se llaman pongámoslo con rojo, los ABRs. Los ABRs. ¿Qué tienen esos ABRs? Esos ABRs conectan diferentes áreas. Entonces vamos a ver que tienen una interfaz a una área y una interfaz a otra. Miren que lo que pertenece al área es la interfaz. ¿Listo? No el router necesariamente, sino es la interfaz. Porque vea que la ABR pertenece a dos áreas, pero es porque tiene unas interfaces al área cero y unas interfaces al área uno, por ejemplo. Entonces ya sabemos que la gracia de las áreas es que las áreas son autocontenidas, es decir, los enrutadores que pertenecen o que tienen una interfaz a una área tienen la topología completa de esa área, pero si no tienen interfaces a otras áreas, desconocen las topologías de esas áreas. ¿Listo? Discúlpeme, ahora sí, discúlpeme un momento, muchachos. Listo, qué pena, muchachos, temas que atender acá. Entonces, son autocontenidas estas áreas. Estas áreas lo que hacen es que los routadores que tienen interfaces a esas áreas conocen la topología de las áreas, pero no de las otras. Listo. Entonces, estas áreas, pues los enrutadores intercambian información entre ellos utilizando LSAs. Entonces, los mensajes que hay entre los enrutadores se llaman LSAs. Link State Advertisement. Esos LSAs tienen unos tipos, ¿listo? Según lo que se utiliza. Que vamos a revisar más adelante. Y las áreas también tienen unos tipos. Entonces, ya conocemos el área de backbone, entonces hay área backbone,
que ya sabemos que el área cero, la que interconecta todo el tráfico. Hay una que se llama área de tránsito. Por ejemplo, usted podría tener acá otra área y esta área sería la área de tránsito. ¿Listo? Hay una característica ahí, y como le digo, son muchas sutilezas. OSPF pues, tiene una complejidad alta en general. La cosa es que todas las áreas deben estar conectadas al backbone, pero no físicamente, necesariamente, no lógicamente. Entonces, esta área lo que va a servir es como un enlace virtual para conectar esta área y sirve como área de tránsito. Y otra que se llama área STUB. ¿Qué es un área STUB? Es un área como esta, que es fin de topología, es decir, no hay más áreas allá, sino que es un área fin de topología. Entonces, según el rol de estas áreas, los ABRs intercambian información entre ellos. Entonces vamos a ver esto. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando tenemos dos enrutadores al interior de una misma área, al interior de una misma área, ellos intercambian información de enrutamiento con LSAs tipo 1. Esto sí es subscope. Esto ya es como es cultura general. Yo nunca les voy a preguntar a ustedes como qué LSA, qué tipo de LSA se utiliza para intercambiar información, pues, entre enrutadores que pertenezcan a una misma área. Ahora sí, otra vez, qué pena, muchachos. Pero ya bueno, qué pena la clase tan accidentada. Listo. Ahora vamos a ver si terminamos esto. Entonces, si usted tiene algo al interior de un área donde hay una configuración similar a la que hay ahora, donde hay un DR, hay un PDR y hay otros enrutadores, la información que que se intercambia con el DR y el BDR de enrutamiento, porque lo que hace el DR y el BDR lo que hace simplemente es tomar todos los LSAs y distribuirlos. O sea, es una central de información de enrutamiento, no una central para mandar las tareas de enrutamiento, no, una central de información de enrutamiento. Se llaman los LSAs tipo 2. Ahora bien, si usted tiene una BR y por acá tiene un área X y acá tiene un área Y, la información que genera el ABR de una área a otra se llama un LSA tipo 3. ¿Listo? ¿Qué hace la ABR? La ABR lo que hace es resumir que todas estas redes, red uno, red 2 y red 3, se originan a través de él. ¿Listo? Se originan a través de él. O sea, él no devela la topología que hay detrás de él, sino que pues, reduce la cantidad de enrutamiento. OSPF, aunque inicialmente es un protocolo IGP, a veces puede funcionar como un EGP. ¿Listo? Entonces, puede haber, puede haber eh, un acá, un enrutador que se llama un Autónomo System Border Router. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, recibe información de un sistema autónomo o de otro, pues como, o de otro protocolo de enrutamiento, por ejemplo.
Entonces ese ASBR lo que hace es como enviar la información, hey, yo estoy acá y yo conozco estas rutas con LSAs tipo 4 y tipo 5. Listo. Entonces, vea que eso tiene como demasiadas sutilezas. ¿Por qué? Porque lo que tiene OCPF es una gran versatilidad para configurar. Entonces, usted puede configurar diferentes tipos de áreas, diferentes tipos de enrutadores y eh, al final, pues también puede ocultar o traer diferentes informaciones al interior del área. Por ejemplo, usted podría, que eso también se hace, tiene un área stub acá, y el área stub decirle a este ABR que solamente publique acá una ruta por defecto hacia el área stub. Y tiene sentido, porque como el área stub la única salida que tiene es ese router, entonces pues tiene sentido utilizar una ruta por defecto. Y hay otras variantes de estas stub, pues, cuando la vean por ahí, que de pronto le vayan a revisar OSPF con mayor calma. Eh, Hay unas áreas que se llaman total y stub y not so stubby área, por ejemplo. Que lo que hacen es que cambian la información que se envía, que envía por el ABR. ¿Listo? Entonces, eso tiene muchas sutilezas. Yo en realidad que quiero que agarren de OCPF como algunos conceptos, el área, que siempre el área cero debe estar, el área cero es la que se encarga de interconectar las otras áreas. El proceso de establecimiento de adyacencias, cómo calcula el costo y que utiliza el algoritmo tablas. Como les decía, a mí esto, yo todavía como que estoy tratando de darle la vuelta a este tipo de temas. Yo creo que se ven mejor en el laboratorio. Eh, pero no sé, tengo como todavía mis recelos, como que todavía siento que esto se vuelve un poquito aburrido. Pero bueno, pregunta hasta acá, muchachos. Ok, sí, entiendo que la clase estuvo pesadita hoy, pero pues esto lo acomodaremos un poquito mejor cuando empecemos a ver en el laboratorio estos temas. Listo, como les decía, la clase hoy era corta en general. Eh, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Profe, yo tengo Sí, una preguntita y es con sí, señor. respecto a lo del parcial que habíamos hablado pues, por el correo. Entonces, si Sí, podíamos hoy. esta semana está dura. La próxima semana lo miramos. ¿Listo? Listo, profe, yo le estoy escribiendo entonces. Listo, porfa. Muchas gracias. Los que sí, los que A todavía usted. tienen algo como pendiente del parcial, la próxima semana. Esta semana estoy, pues, hasta hoy, pues, estoy como complicadito. Entonces, la próxima semana de una miramos eso. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias. Disculpen por la accidentada de la clase. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Chao. Que esté bien, profe.